A veces, cuando nos encontramos jugando un videojuego, nos damos cuenta que este tiene algunos problemas o errores en la gráfica. Los personajes se deforman, los paisajes también pueden hacerlo, o hay lugares donde no podemos acceder porque al parecer hay una especie de barrera invisible que impide que nuestro personaje se mueva libremente por el mapa. También en casos mucho más extremos podemos llegar a perder todo lo que teníamos guardado, ya sea dentro del juego o todo lo que había recolectado nuestro personaje. Sin embargo, parece que este tipo de cosas no suceden solamente en los videojuegos. En internet existen muchos videos que muestran estas cosas sucediendo en nuestra realidad, en nuestro mundo. Objetos que aparecen y desaparecen de la nada, lo mismo que personas, animales que de repente y de súbito aparecen solamente y también desaparecen de la misma manera en que llegaron. Aviones o aves que parecen permanecer estáticas en el cielo, que no se mueven, desafiando las leyes de la física y de la gravedad, obviamente. O también verdaderas ciudades fantasmas espectrales que aparecen en las nubes y nadie sabe de dónde vienen. Este fenómeno es conocido como averías o fallos en la realidad y al parecer nos estaría dando indicios de que realmente nuestra realidad parece ser una simulación computarizada. Parece que realmente todo lo que nosotros vivimos día a día está siendo controlado por alguien más o estamos inmersos en un programa computacional. Y las historias de hoy día tratan precisamente sobre esto. La primera historia se desarrolla en la turística y vecina ciudad de Puerto Varas, acá en la 10ª región de los lagos, conocida por sus múltiples atractivos turísticos, de los cuales siempre se está haciendo mención a la hora de visitar algún lugar turístico en nuestro país. La historia en sí se desarrolla en uno de los tantos hoteles que existen en la ciudad de Puerto Varas. Una de las mucamas que se aprestaba a realizar el trabajo de limpieza en una de las habitaciones fue quien contó esta historia. Sucede que, como cada día haciendo su labor, le correspondía arreglar una de las habitaciones, hacer la limpieza, las camas, recoger la basura, etcétera, ventilar, ya que llegarían unos pasajeros precisamente a esa habitación. Al llegar al cuarto se da cuenta que este está bastante desordenado y que iba a requerir bastante ayuda para colocar todo en orden, ya que habían que hacer muchas cosas y los pasajeros llegarían prontamente. La cosa es que entre varios ordenaron la pieza, hicieron la cama, recogieron la basura, etc. Por alguna razón que no recuerda, la administradora del lugar junto a otras personas fueron a revisar que la habitación estuviera en condiciones óptimas para ser entregada prontamente a los visitantes, cosa que cumplieron a cabalidad. El tema es que llegaron los pasajeros, se instalaron en la habitación e inmediatamente llamaron para reclamar a la administración. La habitación se encontraba completa y absolutamente desordenada y desasiada. Por algún motivo extraño, al parecer, la habitación estaba desordenada nuevamente. Tanto la administradora como quienes limpiaron el cuarto fueron a revisar si esto era efectivo o no, o simplemente se trataba de una mala broma de los pasajeros. Y para sorpresa de ellos, al llegar a la habitación, se dan cuenta que estaba todo exactamente en el mismo lugar en el cual estaba antes de haber sido limpiado y ordenado todo. Es decir, como si prácticamente ellos jamás hubieran limpiado y ordenado la habitación, cosa que la administradora del lugar sí comprobó previamente a ser entregado. ¿Cómo pasó esto? No se lo logran explicar, porque fueron no una persona ni dos, sino que fueron varias las que estuvieron ordenando esa habitación, y que al comprobar después se dieron cuenta que en realidad estaba todo tal cual antes de haber sido ordenado. En ese mismo hotel cuentan que pasaban otro tipo de fenómenos extraños. En una bodega en la cual el conserje tenía sus herramientas y todas las cosas necesarias para hacer la mantención, solían ocurrir cosas extrañas. Por ejemplo, él dejaba las herramientas en algún lugar determinado y las perdía. Aunque las hubiese tenido a vista un par de segundos, al voltear o dejar de verlas un minuto se daba cuenta que ya no estaban, pero aparecían en otro lugar. Lo mismo sucedía cuando se quedaba sin luz, ya que era un cuarto sin ventanas, era un cuarto oscuro en el cual le apagaban la luz desde dentro. Es decir, era como si hubiese alguien ahí que le jugaba constantemente bromas, le escondía las cosas, le apagaba la luz o lo dejaba encerrado, siendo que en ese lugar no entraba nadie más que él. Del mismo modo, una de las tantas mucamas que trabajaba en el lugar contó que una vez, al salir de su turno ya bastante entrada la noche, y movida por alguna extraña razón, decidió voltear a ver al pasillo antes de tomar el ascensor para bajar. Y se da cuenta que venía una especie de mujer caminando vestida de blanco por el pasillo, siendo que a esa hora era imposible que circulara alguien en ese pasillo porque no había ningún pasajero en ese momento en el hotel. Ella, asustada, decidió escapar y subir al ascensor y no supo en realidad qué fue lo que vio. La segunda historia sucedió acá en la ciudad de Puerto Montt hace no muchos años y me la contó un amigo bastante cercano. Un día de verano sucedió que su familia, su madre, su padre y su hermana decidieron que se iban a ir a acampar fuera de la ciudad por el fin de semana y él decidió quedarse en la casa. Debido a esto decidió que sería buena idea invitar a alguno de sus amigos a que le hagan compañía durante la noche de ese fin de semana.
Cuando ya cayó la noche decidieron que sería buena idea irse todos a una habitación y quedarse ahí, escuchar un poco de música, comer algo, ver algunos videos en YouTube, etc. Siendo ya un poco más de noche, uno de sus amigos comienza a verse intranquilo, a notarse un poco nervioso. Y le dice al dueño de casa: oye, ¿sabes qué? Parece que tu familia volvió porque estoy escuchando que anda alguien abajo, escucho unos pasos y unas conversaciones. A lo que el dueño de casa le responde que se está imaginando cosas, que su familia estaba por el fin de semana fuera y no iban a volver hasta el día domingo, así que era imposible que alguien estuviera abajo, ya que además ellos eran los únicos que estaban en la casa. Sin embargo, su amigo insistía en que escuchaba a alguien abajo, y fue tanto lo que insistió que decidieron ir a ver. La casa en la cual se encontraban era de 2 pisos, y en ese minuto se encontraban en una de las habitaciones del segundo, y al bajar por las escaleras se encontraron con algo que les pareció bastante extraño. Los cuadros familiares que se encontraban colgados en la pared, en la escalera, se encontraban todos tirados en los escalones. ¿Quién lo había hecho? No supo explicárselo en ese minuto, porque además el dueño de casa había sido el último en ingresar a la habitación. Por ende, él no pudo ser y tampoco lo habían hecho sus amigos, ya que entraron mucho antes que él. Decidieron colgar los cuadros nuevamente en las posiciones en las cuales se encontraban y no darle mayor importancia a este asunto, y volver nuevamente a la habitación. No pasó mucho tiempo hasta que su amigo nuevamente comenzó a notarse nervioso e intranquilo e insistía en que alguien estaba en el primer piso de la casa, a lo que el dueño de este le respondía nuevamente que era imposible, que deje de inventar cosas, que no había nadie en el lugar y que no insistiera en eso, que solo estaba probablemente imaginando o se encontraba nervioso porque pensaba que los podían encontrar. Como insistió tanto, decidieron volver a revisar qué era lo que estaba pasando en la planta baja de la casa. Al salir de la habitación, grande fue su sorpresa nuevamente al encontrarse con los cuadros que ellos habían colgado tirados en la escalera en las mismas y exactas posiciones en las que estaban anteriormente. El dueño de casa, notablemente preocupado y asustado, le dijo a sus amigos que vuelvan a la habitación y dejen las cosas en ese lugar y no tocaran nada. Y ahí permanecieron durante el resto de la noche, preguntándose qué era lo que había pasado y por qué los cuadros habían caído nuevamente en la misma posición, siendo que en ningún minuto escucharon que estos cayeron. Tampoco pudieron explicarse por qué uno de ellos escuchaba pasos constantemente y que alguien conversaba en el primer piso. Cabe mencionar además que esta historia no termina acá. Cuando ya decidieron irse a dormir y apagar las luces, en un minuto determinado algo o alguien los comenzó a molestar y a mover de sus camas. Les lanzó las mochilas y la ropa de cama que tenían todos cerca. Rápidamente el dueño de la casa encendió la luz y se percató que todos sus amigos se encontraban en una de las esquinas de la habitación asustados, pensando que él, el dueño de casa, había sido quien les arrojó esto. Sin embargo, tampoco pudieron dilucidar quién fue o qué fue lo que pasó ahí. Hasta la fecha no han podido determinar bien qué fue lo que pasó exactamente ese día.